Buen día, uno Tochtli, público de Macehualquintos. Puede ser que no todos los músicos creen en Dios, pero todos creen en Bach. Escribió el compositor Mauricio Kagel, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1931 y fallecido en Colonia, Alemania, en 2008, en su libro Palimpsestos, una colección de textos. Uno de ellos es un brillante ensayo intitulado Dudar de Dios es creer en Bach. En este, Kagel escribió: la relación que cada generación de compositores ha mantenido con Bach deriva de la permanente actualidad de su música y de la circunstancia de ser punto de referencia físico para el lenguaje musical de Occidente, tanto en el caso de la música seria como de aquella que no lo es. Los compositores del periodo clásico y romántico de la nueva objetividad y del dodecafonismo del neoclasicismo, de la música serial y la música electrónica, el jazz, el rock y el pop, encontraron y siguen encontrando en la obra de Bach la prueba histórica de sus reflexiones teóricas, el desarrollo de otras bases de la pericia artística y de la renovación de su estilo. En 2007 apareció la película Die Stille vor Bach, El silencio antes de Bach, dirigida por Pere Portabello. En esta aparece un personaje que dice: si Johann Sebastian Bach no hubiera existido, Dios sería un tipo mediocre. En el año 2000, en la revista Dinner apareció el artículo Para creer en Dios hay que escuchar a Johann Sebastian Bach. El mismísimo Beethoven, sí, Ludwig von Beethoven, aún sin conocer la totalidad de la obra de Bach, lo llamó Urvater der Harmonie, el padre primigenio original de la armonía. Johann Sebastian Bach era alemán. Nació, creció y murió dentro del ámbito de la cultura alemana de finales del siglo XVII a mediados del XVIII. Hemos leído y escuchado a quienes intentan traducir su nombre al español como Juan Sebastián Arroyo. Juan Sebastián Arroyo, no, nada que ver. Su nombre, su vida y su obra suenan en alemán. Un arroyo es un caudal corto de agua, demasiado pequeño para ser un río. En idioma alemán, arroyo se dice Bach. Sobre el apellido de Johann Sebastian Bach, Beethoven expresó: nicht Bach, sondern mehr sollte heißen. No debería llamarse arroyo, sino mar. En el año 2000, para conmemorar los 250 años de su muerte, una disquera alemana sacó toda la música de Bach, al menos la conocida hasta entonces, en una colección de 160 discos compactos. ¿Quién en Santa Clara, Huitziltepec, podría decirnos algo sobre la música divina, sagrada, que creó el genio de Johann Sebastian Bach? Hoy no lo sé. Habría que preguntar a los más destacados músicos de este pueblo. Pero sí hubo alguien, el hijo del difunto Aniceto Crisanto. En sus memorias no solo escribió sobre sus puterías, sino también sobre cosas que vivió, vio y escuchó en otros países del mundo. Él, el hijo del difunto Aniceto Crisanto, no era músico, aunque de chavo se compró un teclado y hasta aprendió a tocar algunas rolas. En sus memorias escribe que en 1996 llegó a Alemania de vacaciones, a la capital, Berlín, y que terminó enamorándose de esa ciudad. Conoció muchas capitales europeas: Londres, Roma, Ámsterdam, París, Viena, pero Berlín
en el corazón de Europa, con su historia y cultura, fue la que lo atrajo más. En fin, que lo suyo eran los discos y la música electrónica, la música techno, pues, tan de moda entonces. Escribió sobre el Love Parade, el desfile festival de música electrónica, música techno, más grande, pero bueno, de eso ya les platico en otra ocasión. La cosa es que él se entregó a la música electrónica, la escuchaba y la bailaba en lugares como Iverk y Tresor, las discos más populares de aquella época. En alguna ocasión, ya de madrugada, después de una noche de techno, ya se iba a ir a dormir, pero decidió pasar al bar de la esquina a tomarse una chela, el Tom's Bar, un popular bar gay en el barrio de Schöneberg. Ahí conoció a un hombre maduro, quien le invitó bebidas. Después de varias, se fue con él a la cama. El hombre resultó vivir en Wannsee, uno de los barrios más ricos y exclusivos de Berlín, junto a un lago. El hombre resultó ser culto y muy rico. Tenía mucha lana, pues era dueño de una fábrica. Una noche lo invitó a cenar y luego asistir a un concierto de música de Bach. El hijo del difunto Aniceto Crisanto no mucho le interesaba lo del concierto, pero sí la cena en un elegante y caro restaurante. El aburrido concierto bien vale la pena la cena. Ya luego me lanzo a algún antro, pensó. Resultó que el concierto era en la Catedral de Berlín, de religión protestante, por cierto, no católica. Fue maravilloso, mágico. Al cerrar los ojos sentía cómo la música me rodeaba. Era como si me hablara no en alemán, sino en un lenguaje universal, escribió en sus memorias. Justo ahí le nació una obsesión por conocer la música de Johann Sebastian Bach. No solo se puso a comprar discos, sino que se hizo asiduo asistente a conciertos en iglesias y auditorios. De hecho, en el verano del 2000 se lanzó a Leipzig, la ciudad donde murió Bach, a la conmemoración de los 250 años de su muerte. Escribe que por esos días Leipzig se bachinizó, se volvió Bach, pues, ya que la música de Bach se escuchaba en la calle, jardines, plazas, cafés, bares, iglesias, museos, centros culturales. De toda la extensa obra de Bach, encontró una con la que se identificó, su favorita, la más sublime, la que le llegó al fondo del corazón y del alma, la BWV 140, la cantata Wachet auf, ruft die Stimme. Levántate, despierta, la voz nos llama. Escribe que esa pieza musical lo acompañó, se volvió parte de él en esos momentos tan convulsos cuando él, solo, en la ciudad de Jerusalén, en la Palestina ocupada, en el Medio Oriente, se dio cuenta de que, bueno, esa es otra historia de la que ya les he hablado antes. Escribió también en sus memorias que la música de Bach es una revelación metafísica no escrita ni hablada en palabras, sino en notas y sonidos. Que la música de Bach es una forma de estética teológica, una pauta en la que se puede percibir lo que para muchos representa la gloria divina. Yo, el maestro Filo, no mucho lo sé de música, pero me atrevo a decir que escuchar la música de Bach engrandece el alma y enriquece el intelecto. Sobre la música, puedo decir que su lazo con ciertas partes de las matemáticas es muy estrecho y se debe a 3 razones. 1. El efecto de un sonido musical sobre nuestro oído depende, ante todo, de su altura. En física se le dice su frecuencia.
es decir, del número de vibraciones por segundo del cuerpo que emite el sonido. Decir que oímos un do o decir que nuestro oído registra 256 vibraciones por segundo significa lo mismo. A cada sonido corresponde, pues, un número, y recíprocamente, a cada número, entero o no, corresponde un sonido. 2. Cuando oímos dos sonidos simultáneos, esto equivale a percibir dos números y por lo tanto una relación. Oír do y sol de la misma gama equivale a oír la relación 3 medios, que es la de sus frecuencias. Todo el problema de la armonía es, pues, el de una elección de relaciones. Y 3, el ritmo es de naturaleza esencialmente aritmética. Así, nuestro oído es un contador de frecuencias, pero un compositor no puede poner en obra todas las frecuencias, porque se necesitaría un número infinito de signos, por lo que su desciframiento sería imposible, porque la mayoría de los instrumentos musicales emite sonidos limitados, y porque el oído humano es incapaz de percibir dos sonidos muy cercanos. Por ejemplo, en el caso del violín, no detecta la diferencia menor a 2 milímetros. En música, se dice que dos notas están a la octava si su frecuencia es el doble. Si una cuerda es una nota, entonces la mitad es su octava. Un oído bien ejercitado puede distinguir unos 300 sonidos en una octava. Si se quisiera producir estos sonidos en un piano de 8 octavas, este tendría que tener 2400 teclas. La pregunta clave es, ¿cómo elegir entre esos 300 sonidos unos pocos en una octava? A lo largo de la historia de la música occidental, europea pues, de unos 2500 años, se han producido 3 gamas. La gama griega. Para entenderla, se puede tomar una cuerda que dé el sonido fa, considerado como el comienzo de la octava. Las 2/3 partes de esta cuerda darán una nota más aguda, que será llamada, por definición, la quinta de fa. Los 2/3 de esa cuerda darán una nueva quinta, y así sucesivamente. La concepción de esta gama es, pues, sumamente simple, coherente y se encuentra bien dentro de la tradición pitagórica. La gama de los físicos o de Serliano consiste en afirmar a priori que dos sonidos, tanto más agradables al oído, sobre todo si se les oye simultáneamente, cuanto más armónicos comunes tengan. Se toma el ejemplo de las frecuencias 400 y 500, que corresponden a un intervalo de 5 cuartos. El armónico 5 de 400 coincidirá con el 4 de 500, o sea 2000. Sus armónicos 10 y 8, respectivamente, coincidirán de nuevo, etc. A la coincidencia de armónicos lejanos corresponden, pues, intervalos complicados. Y si las frecuencias son inconmensurables, los dos sonidos no tendrán armónicos comunes. De esta manera se determinan intervalos muy poco numerosos. Entre estos se encuentran algunos que figuran en la gama griega. Otros no, pero son bastante próximos. Se forman los sostenidos multiplicando las frecuencias por 25 cuartos y los bemoles por 24 25avos. Lo que da sostenidos y bemoles muy cercanos a sus correspondientes en gama griega. Y la gama templada, o de Bach. Las dos gamas anteriores definen 12 intervalos que además son ligeramente desiguales. La gama templada divide también en 12, pero iguales, a priori. En esta, el intervalo de octava es la potencia 12 de cada uno, y es igual a 2. En otras palabras, el intervalo fundamental
es la raíz duodécima y las frecuencias de las 12 notas están en progresión geométrica. Si x a la decimosegunda potencia es igual a 2, ¿cuánto vale x? Bueno, pues x es igual a la raíz doceava de 2, o 2 elevado a la 1 sobre 12. La manera más simple de determinar el intervalo fundamental x consiste en apelar a los logaritmos. Este intervalo fundamental x es un número irracional, por lo que la gama templada no posee ningún intervalo simple, lo que habría desesperado a los pitagóricos. Y las notas que las componen no tienen ningún armónico común, lo que está bien lejos de la segunda gama sobre la afinidad de los sonidos. No obstante, las notas de esta gama son bastante cercanas a las dos anteriores, como para recibir los mismos nombres, aunque ninguna coincide exactamente con su homónima. La gama templada es, pues, de una concepción matemática más complicada que las otras dos, y no pudo ser ideada antes de la invención de los logaritmos. Johann Sebastian Bach fue el primero en utilizarla, y solo pudo hacerlo porque Nepper lo había precedido e inventó los logaritmos poco después de 1600. Esta gama se convirtió naturalmente en aquella por la cual se afinan los instrumentos de sonido fijo y es la que está en uso hasta el día de hoy. Una pregunta que todo músico debería hacerse es: ¿por qué 12 intervalos en una octava? ¿Por qué no 5, o 10, o 13, o 20? La respuesta es que al dividirla en 12, se obtienen sonidos prácticamente identificables con la gama griega. Ergo, la estética de la gama templada o de Bach recae en la griega. De mi parte, quiero agregar que como parte de la colonización que Occidente ha llevado a cabo en el mundo durante los últimos 500 años, nos han hecho creer que la música occidental es la única válida, que es nuestra y que es universal. Se equivocan quienes así piensan. Ustedes que me escuchan, ¿han escuchado la música de la India, del Tíbet, de China, la de los árabes, la africana? En esta aula decimos que la historia de la música no ha terminado y que aún reserva indiscutibles posibilidades. Yo pregunto, me pregunto, les pregunto, ¿surgirá algún día un músico de verdad aquí en Santa Clara, Huitziltepec, que provoque una auténtica revolución musical? No, no uno que componga una rola que pegue, que guste, que se haga famosa, viral y obtenga millones de reproducciones en las redes sociales y gane un premio Grammy o Billboard, sino un músico que entienda la música desde otra perspectiva y le dé una nueva proyección, un nuevo sentido, un nuevo enfoque, un nuevo rumbo. Un músico, hombre o mujer, que en lugar de buscar el éxito, la fama, la gloria, la riqueza, busque, cual auténtico artista, crear algo nuevo y con ello elevar su espíritu a alturas insospechadas, alcanzando el mundo de lo divino, de lo sagrado, como lo hizo en su tiempo y en su tierra Johann Sebastian Bach. Yo, humildemente, podría contribuir explicándole, enseñándole, mostrándole lo que son los logaritmos, para que pueda crear la gama con el número de divisiones que se le venga en gana. Decía Leibniz, un célebre matemático alemán contemporáneo de Bach y uno de los creadores, el otro fue el inglés Isaac Newton, del cálculo infinitesimal, que la música es un ejercicio de aritmética secreta y el que se entrega a ella ignora que maneja números.
De nuestra parte, agregaríamos: y el que toca la guitarra, la trompeta, el violín, ignora que maneja logaritmos. Mientras tanto, sigan viendo.